Cada mañana, los globos aerostáticos se elevan sobre la antigua Tebas. Y si los vientos son favorables, los viajeros más afortunados tendrán el privilegio de contemplar el mayor templo de toda la antigüedad, Karnak. Aquí vive uno de los dioses más importantes del antiguo Egipto, Amón. Solo los sacerdotes pueden acercarse a él. Cada día depositan ofrendas y alimentos ante su estatua, con el fin de darle la energía necesaria para que mantenga la coherencia del universo. Pero esta energía es contagiosa, y los altos muros de Karnak protegen a los no iniciados de una posible contaminación. Para los antiguos egipcios, Karnak es un poco como una central nuclear cuya pila atómica es el dios Amón, un lugar útil pero peligroso. Ahora nos encontramos en la Avenida de las Esfinges, la famosa Avenida de las Esfinges, que se extiende a lo largo de casi 3 kilómetros y que conecta Karnak con Luxor. Esta avenida procesional era utilizada por Ramsés II para celebrar una gran fiesta, el Festival de Opet, durante el segundo mes de la inundación, es decir, durante la estación de las crecidas. El Festival de Opet era uno de los más importantes del Egipto antiguo. Celebraba el comienzo de la crecida del Nilo. Era el único momento del año en el que los sacerdotes sacaban las estatuas de las divinidades y también la única ocasión en que los egipcios veían a Amón. El dios debe unirse a Mut, su esposa. El faraón está presente porque solo él puede establecer comunicación directa con Amón. La unión de Mut y de Amón simboliza la fertilidad de la crecida del Nilo, pues el río, con el lodo que arrastra, fertiliza cada año las tierras egipcias en proporciones inconmensurables. Mis pies reposan sobre un suelo que está a un nivel del Egipto de 1100-1200 a.C., de la época de Ramsés II. Y si dirigimos nuestra mirada a la mezquita, si observamos su nivel más bajo, el nivel de la puerta, este se sitúa en el siglo XII después de Cristo. Son 2500 años, o un poco menos. Teniendo en cuenta que el templo se siguió utilizando en la época romana, en menos de 1000 años, esta parte del mismo quedó cubierta de limo y barro hasta una altura de aproximadamente unos 6 metros. Si el desescombro del templo permitió redescubrir esta joya del antiguo Egipto, la histórica puerta de entrada de la mezquita del siglo XII se tuvo que condenar y se transformó en una ventana con una vista sin obstáculos sobre el gran patio de Ramsés II. En el calendario de los antiguos egipcios, la llegada de la crecida coincide con el comienzo del año. Al igual que ocurre con muchos acontecimientos de la época de los faraones, es el Nilo quien decide. Si se remonta el curso del río 150 kilómetros hasta el templo de Komombo, se encontrará una prueba de ello grabada en piedra para quien sabe leer jeroglíficos. Como sucede con Samej. Samej es copto, una comunidad cristiana presente en Egipto mucho antes de la conquista árabe en el año 640 de nuestra era. Los coptos son descendientes directos de los antiguos egipcios. La pasión de Samej por la egiptología nace de su deseo de conocer mejor sus orígenes. Parte de la respuesta se encuentra en las paredes de Komombo, en forma de un calendario faraónico perfectamente conservado, el cual, marcado por el Nilo y sus caprichos, sigue siendo utilizado por la Iglesia copta y por muchos egipcios. Imaginen que es el mismo calendario que siguen los campesinos en Egipto y también el litúrgico de la Iglesia copta. Los antiguos egipcios inventaron este calendario de 365 días. Para ser exactos, había 360 días más otros 5 de fiesta al final del año. Los 360 días forman 12 meses de 30 días cada uno, y los 12 meses se dividen en 3 estaciones: la estación de la crecida, la de la decrecida y la del calor.
El calendario de los antiguos egipcios comenzaba a mediados de julio, aproximadamente con la llegada de la crecida. Mostraré un ejemplo. Aquí tenemos el primer día del tercer mes de la estación de la inundación, de la crecida. Segundo día, tercer día y así sucesivamente. Es el calendario que hemos heredado. El calendario actual tiene 365 días, así que fue inventado por los antiguos egipcios. El Nilo siempre ha organizado la vida de los egipcios hasta en sus menores detalles. Pero el río, fuente de vida, también puede ser sinónimo de peligro. Y en la época de los faraones, todo aquello que suponía una amenaza se transformaba en una deidad. Komombo es el hogar de Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo. Es el dios protector del Nilo, pero también es un provocador de catástrofes, al que hay que aplacar por todos los medios. En Komombo, los arqueólogos han encontrado centenares de momias de cocodrilos, prueba de un culto milenario. Miren, del resto de los cocodrilos que se encontraron en la necrópolis, hay bastantes con tamaños muy grandes. Los antiguos egipcios no divinizaban o adoraban a toda la especie. Solo se elegía a un cocodrilo, según ciertos criterios, y se le consideraba el dios viviente. Se le cuidaba, se le alimentaba, se le daban incluso pasteles de miel, se le ofrendaban coronas de flores. Era tratado realmente como un dios. Luego, cuando moría, se le momificaba exactamente igual que a los reyes. Los otros cocodrilos vivían en el Nilo y era muy peligroso para los egipcios bañarse en aquella época, debido a la presencia de estos animales en el río. En la actualidad, apenas hay cocodrilos en las orillas del Nilo, pero otro animal sigue inspirando terror y respeto a la población ribereña. Este animal aparece en todos los bajorrelieves antiguos. Es la cobra, la serpiente que se convierte en guardaespaldas cuando, erguida en posición de ataque, protege al faraón. Hoy en día, como en el pasado, la mejor manera de ver una cobra es ir a un barrio popular y buscar a un encantador de serpientes, o más bien, a un cazador de serpientes. Es la función principal de Atef, como también lo era de su padre, y del padre de su padre. Captura las serpientes indeseables en las casas o en los campos, y luego ofrece con ellas un espectáculo a los curiosos. Es un oficio muy demandado, porque este tipo de serpiente, la cobra, tiende a refugiarse en las viviendas. Por eso, en cuanto ven una, me llaman. Soy el último de por aquí que conoce el oficio. En cuanto la capturo, la introduzco en esta cesta, donde permanecerá hasta su muerte. Me refiero a su muerte natural. No las mato, sería incapaz de hacerlo. Lo primero que hago es extraerle los colmillos y después la coloco delante de mí, así. Tiene que acostumbrarse a mí y entonces puedo iniciar su entrenamiento. Es muy sencillo. Si intenta huir, la agarro por la cola y la vuelvo a colocar frente a mí, hasta que se acostumbra y no huye más. Solo una me mordió una vez al capturarla. La mordedura me paralizó el dedo por completo y tuvieron que operarme. El dedo se me quedó anquilosado en esta posición. Me operaron para enderezarlo y volvió a su posición normal. Fue una cobra como esta la que me mordió. Una de la misma especie, pero era más agresiva y muy salvaje. Y sobre todo era mucho más grande.
No pasa nada. Voy a darle un beso.